Recién me preguntaba, ¿no? Me dice, porque esta camiseta que tengo puesta, le digo, estamos en invierno todavía. Todavía no saqué la ropa de verano. Pero, así que de vez en cuando salgo afuera, afuera está fresquito, entonces ya me pasa el calor. Pero todavía falta que llegue el verano, y acá se siente el verano acá, ¿no? Así que hace calor. Pero gloria al Señor, que lo mejor que hay que es el calor de familia. Amén. Recién con el pastor estaba diciendo que a veces en ese caminar hay circunstancias que Dios permite para que nosotros podamos afianzarnos más en Él, para que el Señor pueda trabajar. Y yo escuchaba de ahí y digo, bueno, pasaba y decía amén, porque yo iba a tocar un tema así que tiene que ver con eso. Iba y voy a tocar así. Entonces, y es bueno porque en ese caminar el Señor nos va probando, o va permitiendo que nos prueben, ¿sí? Dice el Señor en su palabra que Él no va a permitir que haya pruebas más que la que nosotros podamos resistir. ¿Usted lo cree? Así que cuando a usted le venga la situación difícil, la prueba, usted no se tire al piso, levántese, saque fuerza y reconozca quién hizo la obra por usted y por mí. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese fue el mayor ejemplo de lo que es obrar en favor de alguien, en favor de la humanidad. Jesús lo hizo, obedeció, ¿sí? Y nosotros tenemos que continuar. Y en ese caminar hay situaciones que vamos a tener que vivir. ¿Usted lo cree eso? Amén. ¿O cree que la vida va a ser fácil? Aquí están los valientes. Amén. Así como el rey David tenía sus valientes, nosotros somos los valientes de Jesús, del Señor. Amén. Bien. Acá tengo como 2 hojas y tengo 2 más acá, así que tranquilo, hermano. ¿Sí? Bien. Pero lo escribí en letra grande, así que no vamos a tener mucho tiempo. Pero siempre debemos tener esta premisa. Cuando empecemos un día, cuando empezamos la vida cristiana, y aún sabiendo de que hay situaciones que vamos a tener que vivirla, siempre recordemos que todo lo que nos pasa para bien, nos ayuda bien, nos ayuda a seguir adelante, porque eso es parte de la vida, ¿sí? Cuando éramos niños teníamos nuestras situaciones y me acordaba de este tiempo, cuando era niño teníamos otras situaciones, decía, y bueno, ahí estaba papá y mamá para ayudarme, pero a medida que uno va creciendo, se va independizando, más o menos como a los 30 años uno se va independizando, y de pronto también, ¿sí? Pero ahora en este mes que pasó hace 2 domingos y todavía este mes todavía se sigue festejando el Día del Niño, ahí todos sacamos algo que tenemos adentro. ¿O usted no? Bueno, yo solo más. Entonces cuando yo veo todos los espacios abiertos acá, me acuerdo de mis barriletes, de mis cometas, o ¿cómo le llaman barriletes, no es cierto? Volantín, sí, cierto que estoy en otra provincia. Hace 40 años que estoy acá en Tucumán y todavía hay cosas que todavía, bueno, amén, barrilete, cometa, etcétera, etcétera, ¿sí? Y me acuerdo, y yo quería hacer, me imagino, es más, cuando viajo a mi casa paterna, ahí está guardado, y un tachito más con unos trompos, con esas cosas, ¿no? Las bolillitas, entonces, pero el tema que dije, porque me acordaba de un hermano que hace 2 jueves, creo, compartía y decía que por ahí hay situaciones, cuando nosotros llegamos a Cristo, al principio quizás nos cueste un poco más y quizás por ahí los amigos empiezan a ver que nosotros hemos cambiado de vereda. Ahora pertenecemos a la familia de Cristo, hemos tomado una decisión, hemos aceptado, como decía el pastor, la salvación, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador y empezamos un camino. Y por ahí teníamos vergüenza, contaba esa hermana, no voy a decir quién, pero tenía vergüenza. Entonces, antes de pasar por el mismo lugar que se encontraba con los amigos a hacer fechoría, una expresión,
daba toda la vuelta a la manzana. Y yo me acuerdo cuando no era muy niño, adolescente, tenía que ir a la Biblia, y antes se usaba la Biblia, así de este tamaño, un poquito más chica, porque teníamos mejor vista, esta es letra grande, por eso la ocupo. Y me acuerdo que caminaba, y usted recuerda esta palabra que voy a decir. ¿Qué nos gritaban? También se dijo eso también. ¿Qué nos gritaban? Ahí va ¿quién? El Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No, decían, ellos creían que se burlaban. Porque después al final vamos a cantar una canción que tiene que ver, y nos decían, me acuerdo, aleluya. ¿Me acuerdo? Ahí va el aleluya. Y por ahí tenía ciertos temores, ciertas situaciones que, bueno, vergüenza, sintetizado en una palabra, vergüenza. Pero, bueno, el lugar que yo vivía era un lugar chico, era pueblo. Ahora ya pasa a ser ciudad. Mínimamente tiene la cantidad suficiente de habitantes para decir que es una ciudad. Pero tiene esa vida de pueblo. No conocíamos todo. Pero Dios fue poderoso, Dios fue bueno. Venimos de acá de frente usando mucha expresión. Dios es bueno. No es solamente una expresión, es una realidad. Porque es así. Él nos cuida. Y Él nos cuidó. Y a mí lo hizo hasta el día de hoy. Amén. Pero a lo largo de mi vida, que ya tengo unos años, Dios fue muy bueno conmigo. Fue muy bueno conmigo, ¿sí? Hasta con mi esposa fue bueno. No está ella acá, ¿no? Hasta mi esposa fue buena. Con ella fue bueno. Porque Él le pidió lo mejor al Señor y Dios le dio lo mejor. Pero se me está yendo un poquito para el día de mañana. Como mañana tenemos reunión de matrimonio, yo voy a ser sincero también. Cuando yo busqué en el Señor, a quien hoy es mi esposa, yo la tenía clara. Disculpe que me emocione un poco, ¿no? Pero yo la tenía clara. Y yo sabía que Dios tenía lo mejor en algún lugar para mí. Por eso esto tiene que ver con la conducta de vida de cada uno. Vamos a tener situaciones, como decía el pastor, no quería usar la palabra prueba, pero tiene que ver con las pruebas, con las dificultades, con muchas cosas que pasamos en la vida cristiana. Pero había algo que yo confiaba y sabía que el Señor. Se tomó su tiempo el Señor, ¿no? Se tomó su tiempo, pero ahí estaba. De mi esposa. Y pasamos muchas cosas, pero no es fácil. Estar en pareja, estar casado, no es para cualquiera. Así como decimos que el cristiano, ser cristiano no es para cualquiera, el matrimonio tampoco es para cualquiera. Es para los valientes, ¿sí? Y esto lo digo en serio, porque yo me acuerdo cuando una vez fui testigo, se casa mi hermano mayor, y justo en el momento que estaba en el registro civil, estaba firmando. Yo era testigo de ese casamiento, tenía que firmar ahí. Después fue el testigo de mi casamiento. Y se escuchaba una canción afuera, de Pimpinela. ¿Se acuerdan de la canción? Casi como mi sobrina tiene más de 30 años, ¿sí? Valiente, decía la canción. Pero fuera de que suene así gracioso, la verdad, estar en este lugar, en esta posición de esposo o de esposos, no es para cualquiera. Y hoy, bueno, el que la conoce a mi esposa sabe que tiene su carácter, ¿sí? Y el Señor me dio la tranquilidad y en el corazón de ser obediente, entonces nos llevamos de 10. Pero eso es para mañana, para los matrimonios que quieran venir mañana, las parejas que quieran venir mañana también. Me quiero ir para el otro lado, por eso sépanme disculpar. Pero cualquiera sea la circunstancia. A ver, ¿a quién le duele algo? A mí me duele el brazo hace unos días, no sé qué puede ser. Bien, bien. Pero a veces en la vida hay situaciones que pasan, algunas pérdidas, algunas cosas difíciles. Y hoy en día
oramos por trabajo, cuando oramos por la ofrenda, Señor, abre los cielos para que tengamos trabajo. ¿Sí? No importa las circunstancias que esté pasando en el país, nosotros confiamos en el poder de Dios, en la provisión de Dios. Y ahí es cuando Dios obra. En contra, lo que sucede en lo natural. Dios es poderoso, ¿sí? Pero, o aún una pérdida de un ser querido, todas esas cosas van ocurriendo en nuestra vida. Así que eso nos va haciendo cada día mejor. Por eso empecé con esa premisa. Siempre recordemos que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien o viene para bien. Y vamos a empezar, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Vamos a ir primero de Pedro. Vamos a ir para que no demoremos tanto. Acá tengo la otra hoja. Porque Dios es maravilloso. Pedro, uno de los discípulos del Señor. Ustedes saben cómo era Pedro, su característica, la característica de Pedro. El Señor, cuando elige sus discípulos, o los hombres que después fueron que fueron al caminar con Jesús, fueron discipulados por él, Jesús eligió diferentes tipos de personas. Había un médico, lo más mayorcito que yo, me ayude. Bien, cobrador de impuestos, ¿no? Mateo. O sea que más o menos lo que sería hoy un contador o algo por el estilo. Pero también llegó a elegirlo a Pedro. Y al principio, bueno, su nombre era Simón. Después el Señor le cambió y hay una razón. O sea que no muestra que haya sido un hombre preparado, que haya estudiado. Porque hay algunos en la historia que sí se prepararon, estudiaron. Y cómo Dios hace de lo que pareciera que no van a tener utilidad en la vida, hace algo útil. Y eso es lo bueno de Dios, que cuando nosotros tengamos, y por ahí no quiera venir a la cabecita algo como que no lo podría hacer, yo tengo que recordar en qué lugar estoy, quién soy. Dios me llamó, yo acepté, hemos aceptado y nos hemos acercado. Y hoy somos sus hijos. Y eso tiene un precio muy grande, porque fue a través de la obra de Cristo en el cruz del Calvario. Y eso no nos tenemos que olvidar. Eso le da valor a lo que hizo Cristo, pero también a la decisión que nosotros hemos tomado. Primero de Pedro dice, capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a tocar algunos versículos así, ¿no? Y dice, del 5 dice que sois guardados por el amor de Dios, por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diversas situaciones. Y eso es lo que veníamos hablando hace un momento, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera que sea la situación, que sea que pasemos, aún en el dolor más pesado, a lo que sea que nos toque vivir, nosotros tenemos que saber que eso nos va a ayudar a bien. Y es muy difícil aceptarlo de entrada, porque lo estamos pasando. Y muchas veces nuestra cabeza empieza a pensar, ¿y dónde está Dios? Me siento que como que Dios se ha ido, me ha dejado solo. Pero eso es lo que menos tenemos que hacer, ¿sí? Dios aprovecha cada circunstancia que les toque vivir o nos toque vivir para de ahí sacarnos fortalecidos. Nosotros tenemos que saber que en Dios nos hacemos poderosos, que en Dios haremos proezas, en Dios haremos cosas grandes. Pero ¿cómo si en la primera situación difícil yo me quiero venir abajo? Vamos a seguir viendo más adelante, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es una prueba? ¿Quién estudia acá? Yo pensé que iba a ver.
Bien. Entonces sí saben lo que es una prueba, pero no es la que dan en los colegios, en la facultad, en la escuela, sino son dificultades. Porque las pruebas, cuando vamos a la escuela, cuando estudiamos, yo estaba haciendo un estudio, ¿no? Pero ya en este tiempo ya no hay un examen final, es para, ¿cómo se diría? Para reforzar los conocimientos de uno, dice. Prueba, dificultad que Dios permite para fortalecer la fe, la paciencia y el carácter del creyente, como un medio para perfeccionarlo y santificarlo. Una definición, ¿no? Una dificultad. Los que están estudiando o los que van a los colegios, a la facultad, saben que tienen que rendir una prueba, tomar un examen para que eso suceda. Pero esto es en la vida y en la vida de crecimiento como un hijo de Dios. Nosotros vamos creciendo, vamos caminando y vamos a ir viviendo situaciones que nos van a ir pasando. Y en eso Dios nos va a sacar perfecto, nos va a perfeccionar. La Biblia dice hasta el día que venga el Señor Jesús. Todos tenemos propósitos. Hemos empezado la vida en Cristo y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir, como diría, paso a paso. ¿Sí? Una dificultad. Dios va a permitir muchas veces que pasemos. Y no es porque pensemos, Dios no está, Dios me dejó solo. No, no. Dios está ahí. En la situación, en la crisis, en lo que sea, Dios está ahí con nosotros. Pero Él permite para que maduremos, Él permite para que nos fortalezcamos, porque eso nos va a hacer más fuertes, para que sigamos creciendo, ¿sí? Ahora, vamos a San Juan, capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. ¿Qué dice 10, versículo 10? 10. ¿Qué dice? Bien, lo leo yo. San Juan, perdón. Yo trato de tenerlo marcado, pero se me fue el papelito. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera parte, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y el enemigo, el diablo, él va a buscar la forma de robar, de matar y de destruir. En ese anhelo de crecer, en ese anhelo de conocer más de Dios, que eso no se apague nunca, pero Él va a buscar la forma. ¿Quién de acá tiene sueños? ¿Tiene proyectos? Todos creo que estamos acá. Anhelo en nuestro corazón, pero el diablo va a buscar la forma de robarnos esa ilusión, de matarnos nuestro proyecto, de sacarnos de eso. Y eso es lo que es su tarea. Yo después voy a contar una cronología de cómo el diablo quiso hacer mucho más y no le salió. Fue vencido. ¿Sí? Él quiere matar nuestros sueños, nuestros proyectos, robarnos la alegría, el gozo, todo lo que nosotros buscamos y encontramos en Dios. Cuando empezamos este camino, ahí en Dios tenemos todas esas, no solo promesas, sino verdades que nosotros las podemos ir cumpliendo paso a paso. Entonces es por eso que nosotros debemos cada día afianzarnos en Él. Así como nuestro Señor Jesucristo se afianzó en la palabra, nosotros también. Porque no es solamente lo que compartimos los jueves, los domingos, sino también en el diario vivir. Buscar la presencia del Señor en oración, buscar y leer. Y la Biblia habla de escudriñar, de buscar la forma, de sacar lo mejor. Porque Dios todos los días quiere hablarnos. Todos los días que nosotros le buscamos, Él está ahí, dispuesto a abrirnos nuestra mente, nuestra cabecita, ¿sí? Amén.
debemos afianzarnos y para ello estudiar y leer la palabra de Dios. Así que cuando vienen esos días difíciles, solo aférrese más a Él. Vaya a su presencia. No se suelte. Dios está ahí, permitiendo esa situación. Porque Él sabe cuál va a ser el resultado. Pero nosotros que lo pasamos, no. Quizás en ese momento nos sentimos, como yo decía hace un momento, nos sentimos solos. Pero es ahí donde Dios quiere trabajar en nosotros, ¿sí? Que no aparezca esa queja de ¿por qué, Señor, me dejaste? Ahora que soy tu hijo. No, el Señor tiene una razón. Él está ahí. Y Él no se va a mover porque quiere que nosotros crezcamos. Esa es parte de nuestro crecimiento. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a ir. Y saber que no estamos solos porque allí está Dios. Veamos Lucas 22. Lucas 22, versículos 31 y 32. Y estaba hablando de Pedro, de Simón. Simón, ¿por qué le cambia el nombre? Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y Pedro era un simple pescador. Pero Dios lo hizo pescador de hombres. Dios en su formación como discípulo lo fue posicionando, pero porque en Pedro había un corazón grande y buscaba con amor al Señor, aunque pasó algunas cosas, otras características, pero si decimos que era piedra, podemos también decir que era bien duro en su carácter. Y también era la persona que contesta rápido sin pensar a veces, impulsivo, ¿sí? Y acá vamos a ver algo importante. 32, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Usted sabe lo que es zarandear? Cuando hablamos a nivel de una persona, bien, ella hizo un movimiento. No voy a hacer pasar a nadie, pero zarandear a una persona esa es la zaranda. Pero zarandear es agarrar de los hombros y sacudir a la persona. Pero lo más común para nosotros es, cuando dice zarandear como a trigo, los que conocen sobre o han visto, yo toda la vida vi cómo trabajaba, ¿no? No es que trabajé en la construcción, pero ve la zaranda cómo de pronto se mueve y queda lo mejor de la arenita. Quedan todo lo que no sirve, las piedritas fuera. Y en el trigo pasa lo mismo, zarandean para que quede todo, salga lo mejor de la semilla, quede el trigo limpito. Y a veces nosotros nuestra vida va a ser así. Por eso cuando hablamos de prueba, de situación difícil, Satanás va a usar eso. Y acá Simón, pero Pedro, como era rápido para contestar, dijo: Señor, dispuesto estoy ahí contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor ahí le da la triste noticia, lo que él no quería escuchar, y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Que niegue 3 veces que me conoces. Y eso fue muy duro para Pedro. Pero por eso nosotros tenemos que saber que en la vida cristiana, como decía al principio, no es para cualquiera, es para valiente. Y ahí en el camino Dios va a permitir que pasen y sucedan cosas que quizás nosotros no queramos, pero van a suceder. ¿Amén? Ahora, me gustó esta parte porque yo estaba viendo en la vida de Jesús, cuando Satanás fue expulsado del cielo y andaba en la tierra. Entonces, está la palabra de Dios, yo voy diciéndole, bueno, no voy a leer todo, pero yo lo voy nombrando las citas o los capítulos para que usted después lo lea en su casa y vea y cómo el Señor le puede ir mostrando algunas cosas de ahí. Cuando
Satanás tenía un plan, y el plan era vencer a Jesús. Literalmente podemos decir, querer matar. Por eso yo había puesto acá que si él se atrevió con Jesús, ¿cómo no se va a atrever con nosotros? Amén. Por eso tenemos que ser fuertes, por eso tenemos que estar ahí aferrados. ¿Sí? Cuando él fue arrojado a la tierra, entonces él quiso matar, y es de manera literal. ¿Sí? En el capítulo 2 de Mateo lo vamos a ver, no lo vamos a leer porque es muy largo, pero específicamente en el 16. Jesús nace en Belén. Entonces, Satanás quería, como decía hace un momento, matar a Jesús. Y fue la primera oportunidad que él creyó que tenía para hacerlo. Pero, ¿cómo lo iba a hacer? Como Satanás es cobarde, que no se muestra, entonces él no tuvo mejor idea que ir y trabajar en la cabecita del rey Herodes. Y entonces el rey Herodes entró en celo, porque nacía un futuro rey de los judíos. Entonces él dio la orden de matar, y eso está en el versículo 16 del capítulo 2 de Mateo. Todo el capítulo 2 de Mateo habla de eso. Y ahí, como era un bebecito, él creía que era, porque era chiquito, iba a estar indefenso. Pero por eso yo empecé hablando que cuando éramos chicos, a veces había circunstancias, pero ahí estaba papá y mamá, en la vida estoy hablando, ¿no? Entonces, él creía que como era un chico, un niño, un bebé indefenso, él iba a aprovechar, este es el momento, para lograr mi objetivo. Pero él no pensó en el plan que Dios tenía con ese bebé. Ese bebé iba a ser el salvador del mundo, el salvador de la humanidad. Entonces, habla con José y le dice, tomas a la mamá y al niño y vete y vuelve a otra tierra. Entonces, ahí fue la primera derrota que tuvo Satanás. No pudo cumplir ese propósito que él quería, era matarlo a Jesús. Pero él no contaba con que Dios tenía otros planes para la vida de Jesús. Eso está en Mateo, siempre en el capítulo 2, 13 y 14. Ahora vamos a la segunda oportunidad. Cuando Jesús, después de haberse bautizado y antes de empezar su ministerio, se va al desierto. 40 días, 40 noches, en ayuno y oración. Por eso es importante el ayuno y la oración, aun cuando quizá como congregación no espere que la congregación diga tal día vamos a ayunar. Usted, si siente en el Señor, busque la forma de separar ese tiempo, de estar con el Señor. Porque así como Jesús estuvo 40 días sin comer, obviamente la Biblia dice en el Mateo capítulo 4 ya, versículo 1 al 11, ahí está esa historia. ¿Sí? Y el diablo dice, este es el momento mío, este es mi momento, como se dice comúnmente. Entonces, está débil, ¿estaba débil? Claro que estaba, físicamente estaba débil. Hacía 40 días que no probaban ningún tipo de comida. Pero dice, seguramente allí cantó victoria, y se fue al desierto y estuvo orando y ayunando 40 días. Entonces, pero él no contaba que Jesús se había fortalecido en el Señor, en el Padre Celestial. Él se había fortalecido, estaba débil físicamente y tenía hambre, la Biblia lo dice. Pero veamos capítulo 4 de Mateo. Y él estaba fortalecido. Por eso yo le decía al principio, busquemos de escudriñar, de buscar, de estudiar lo que es la palabra del Señor. ¿Sí? Con la palabra, porque él al último de esa situación, versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. Amén. Lo dice la palabra. Y él se defendió, porque él estaba fuerte. Físicamente no, pero en el espíritu estaba fuerte. Estaba fortalecido por la palabra que en el momento de ayuno, pero también de oración, que es lo que nosotros podemos tomar ese ejemplo para fortalecernos cada día y estar preparados para cuando llegue la situación difícil, para cuando llegue el problema, para cuando llegue lo que tenga que llegar. Amén. Amén. Entonces, el diablo volvió a fallar. Volvió a ser derrotado, se tuvo que ir. Y veamos la tercera oportunidad. Cuando el Señor Jesús fue crucificado. También en Mateo 27, ¿está? Versículo 32. Cuando Jesús es crucificado, y luego Jesús muere ahí en la cruz. Entonces allí Satanás, que es lo que él quería, yo dije al principio, es lo que él quería, matar a Jesús, destruir a Jesús. Entonces ahí empieza a querer cantar victoria, porque Jesús había muerto. ¿Sí? Entonces cantó victoria seguramente, porque Jesús había muerto. Festejaba por ello, festejaba por esa situación, pero festejó un día. Después vino el segundo día, siguió festejando. Y cuando se disponía a seguir festejando el tercer día, ¿qué pasó? Jesús resucitó. Nuestro Salvador resucitó. Se cumplió la palabra que al tercer día resucitará. Y nuevamente Satanás fue derrotado. No pudo con el Señor, pero por eso él va a buscar. Si lo intentó con Jesús, ¿cómo no lo va a intentar con nosotros? Por eso vuelvo a la premisa al principio. Busquemos del Señor. Pasa exactamente lo mismo. Necesitamos ser formados, fortalecidos para seguir avanzando. Y cuando venga la batalla, cuando venga la situación, ahí vamos a ser victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como no pudo, yo puse acá con Jesús, entonces buscará entre nosotros. Porque Él quiere hacernos salir de los propósitos de Dios. ¿Y usted cree que lo va a lograr? ¿Podría lograrlo? Si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros nos quedamos en el problema, Dios está ahí, no se olvide, Dios está a la par de la situación, a la par del problema. Si nosotros no buscamos, nos hacemos fuertes en Él, no estudiamos la palabra del Señor, no nos fortalecemos en Él, ya sea también con oración, con ayuno, todas las herramientas que tenemos para seguir avanzando, para seguir caminando, para seguir subiendo esa montaña. ¿Sí? No es fácil, pero en Dios, como dice hace un momento, haremos cosas grandes. En Dios haremos proezas. ¿Sí? ¿Qué dice Pedro? Volviendo a Pedro, en el mismo capítulo 1, sigamos el versículo que habíamos quedado en el versículo 6, ¿no? En el versículo siguiente, 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta que el Señor venga, vamos a ser trabajados a fuego. Nuestra fe va a ser probada a fuego. Por eso hablo de que no importa la circunstancia, ahí vamos a salir lo que somos realmente, lo que somos en Cristo. Amén. Por eso no pensemos que no nos va a llegar. Algunos ya le hemos pasado. Y yo una cosa que iba a preguntar al principio, muchos de los que estamos acá somos resultado de milagros. Amén. ¿Cuál es el primer milagro que Dios hizo? Nos dio la salvación, nos transformó nuestra vida.
pero seguimos caminando, seguimos buscando crecer y fortalecidos en el Señor, llegar a esa estatura del nivel de Cristo, nuestro gran ejemplo, ¿sí? Pero muchas veces podemos pasar situaciones, pero ahí está, como dice acá, será sometida nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, para ser sacado lo mejor, como la plata, son refinadas en fuego para sacar lo mejor y tener el mejor valor. Y aún, ¿por qué no nuestra fe, que dice acá, mucho más valiosa que el oro? Amén. En el versículo 7. Siempre probados con fuego. Nuestra vida, nuestra fe será probada con fuego. Y así el Señor va a sacar lo mejor. Por eso no pensemos que cuando venga esa situación, ese problema, me siento solo, me dejaron solo. No, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y está sacando, permitiendo que salga con esa prueba, esa situación, lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos al capítulo 4, versículo del mismo Pedro 12 y 13. ¿Sí? Amados, 12 y 13 del capítulo 4 de Pedro, 1 de Pedro, perdón. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Cuando pasemos el momento difícil, vendrá la alegría. Hace un momento hablábamos de que Satanás busca la forma de quitarnos, de robarnos la alegría, el gozo, todo lo que el Señor nos ofrece, o lo que nos da, o lo que tenemos. Él busca la forma de que eso se interrumpa en nuestra vida, que nuestra vida se caiga. Él quiere. No pudo con Jesús y va a buscar hacerlo con nosotros. Pero esto no es para tener miedo, esto es para hacernos fuertes en Jesús, buscándole a Él. ¿Sí? Y no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Estando persuadido, también dice Filipenses 1:6, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta que el Señor vuelva, hasta que el día de Jesucristo, dice la Reina Valera, hasta que el Señor vuelva. Hay un propósito de Dios para nuestra vida, y eso yo tengo varios años, y el Señor sigue trabajando. Los que me conocen cerca saben que es cuestión de carácter, de lo que el Señor tiene que trabajar en mi vida, y así es con cada uno de nosotros. El Señor va a trabajar hasta que Él vuelva. ¿Amén? Acá dice, siendo persuadido. Persuadido significa que tenemos que estar seguros, convencidos de que Dios lo que comenzó va a terminar. Él no es como nosotros, Él lo que comienza lo termina. Por ahí nosotros podemos interrumpir, pero Él no. Él empieza una cosa o comienza una cosa y la termina. Y nosotros tenemos que estar seguros de eso. ¿Amén? Gloria al Señor. Él no deja nada a media.